tal? ¿Cómo están todos? Los saludo de manera muy especial a la Puerta Estrecha, la iglesia. También saludo de manera especial a Sánchez, un amigo en la fe, y saludo a todas aquellas personas que en este momento estén viendo este video, aquellas personas que también estén escuchando, porque la prédica se manda en audio y en video. Así que, bueno, pues es un gusto estar hoy acá compartiendo con ustedes, y espero de verdad que sea de mucho provecho, que espero de verdad que sea de mucha bendición, de mucho mensaje para ustedes. Y nosotros estamos estudiando en estos días acerca de las parábolas, ¿verdad? Estamos estudiando acerca de las parábolas, y algo que quiero que volvamos a revisar es acerca de lo que ya hemos visto para no olvidar. Entonces comenzamos por este lado, mirando lo que la prédica pasada logramos adelantar, y nosotros comenzamos con que la parábola es un mensaje del reino de Dios. La parábola, en ese gran tema que es el reino de Dios, la parábola tiene una aplicación muy bonita, y es explicar una parte de ese reino de Dios. Entonces nosotros miramos la prédica pasada, y luego continuamos acerca también de la definición, ¿verdad? De la definición de la parábola, de qué es la parábola. Muchas personas saben el título de muchas parábolas, pero la verdad no tienen certeza cuando le dicen, bueno, ¿y qué es una parábola? Así que la clase pasada nosotros hablamos acerca de que la parábola es un relato figurado, ¿verdad?, que da un mensaje. Es un relato figurado que da un mensaje. En esto se puede decir que es una comparación, ¿verdad? La mejor interpretación, el mejor término que se puede dar para esto es una comparación. ¿Dentro de qué? Dentro de un relato, dentro de una narración de carácter figurada. ¿Qué quiere esto decir de figurado? Pues esto quiere decir que no está explícitamente, sino que está implícito allí en el texto, que da un mensaje. Se caracteriza la parábola por dar mensaje moral, pero Jesús lo utilizó también para dar un mensaje espiritual, y él empleó este tipo de género literario para dar a conocer su mensaje al pueblo. Por tercero, mirábamos acerca de las características que contiene la parábola, lo que la hace tan propia, lo que la hace tan ella, la parábola. Y habíamos visto que la parábola tiene algo muy en especial, y es que la parábola es muy didáctica. ¿Qué quiere decir con esto de didáctica? Pues sencillamente que la parábola es muy atrapadora, es, como pudiera decir yo en palabras, llama mucho la atención. Entonces es algo muy propio de la parábola, que ella llama mucho la atención, que es muy didáctica, que es muy divertida de escucharla. Y pues esto desarrolla que la parábola tenga la característica de que es fácil de recordar. Es algo muy propio. Lo habíamos comparado con los refranes que normalmente nosotros conocemos, con los refranes. Decimos que tiene más o menos esa semejanza, de que al igual el refrán, a pesar de que es corto en cuanto a oración, tiene un mensaje muy profundo. Igualmente la parábola es una historia, pero detrás de esa historia hay un mensaje, y ese mensaje es el que nosotros en este día venimos a descubrir, a traslucir, a revelar de esta parábola en especial, la parábola de las 10 minas. Continuábamos diciendo, bueno, ¿y por qué Jesús habla en parábolas? Una pregunta que, como antes nombré, yo sé que pues algunos se preguntaron esa parábola alguna vez en la vida. Esa pregunta, disculpen.
alguna vez en la vida. Incluso los mismos discípulos le preguntaron esto a Jesús. En Mateo 13, el versículo desde el 10, vamos a leer. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Verdad? Entonces mirábamos por qué Jesús habló en parábola. He determinado dos razones. La primera es histórica. ¿Qué quiere decir? Jesús hablaba en parábola porque en aquella época este género literal épico ya existía. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Emplear este género para dar el mensaje a su pueblo. Eso fue lo que Jesús hizo. Entonces vemos que la primera razón es porque ya existía este género literario y él lo empleó para su mensaje. La segunda razón es porque la parábola tiene algo tan especial que también en esto de que ella es de lenguaje figurado, pero da una enseñanza, trata algo muy especial, es acerca de la exclusividad que ella brinda. Entonces vemos que que Jesús habló por parábolas porque también quería comunicar, quería marcar una exclusividad. ¿Y cómo así que exclusividad? ¿Qué quiere decir exclusividad? Bueno, que unos sí y otros no. Eso es lo que nos brinda el mismo verso que acabamos de leer, el mismo pasaje. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les es dado. Entonces vemos aquí que unos sí y otros no. Aquí es donde nosotros marcamos vemos una exclusividad aquí. Esto fue lo que Jesús quiso pues transmitir en aquella época cuando él decía su mensaje, él brindaba su mensaje a través de parábolas. Vamos a desarrollar lo que es el cuerpo de la parábola. Vamos a desarrollar esa parte. Encontramos aquí el cuerpo de la parábola. ¿De qué entonces nos habla la parábola? De las 10 minas. Y vamos entonces a dar lectura general de la parábola. Desde el verso 12 hasta el verso 27. Dice la palabra de Dios: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vemos entonces la historia que brinda Jesús en su parábola. ¿Cuál es la historia? La historia es de un noble, ¿verdad? Dice que un noble iba a recibir un reino, que iba a recibir, que iba a ser coronado. Entonces, ¿qué pasa? Tenía siervos y mandó a llamar a 10 siervos suyos. A ellos le dio 10 minas. Tal vez unos se preguntarán ahorita, bueno, le dio 10 minas, pero esas minas pudo dividirla de forma diferente. Tal vez al primero le dio 5, al segundo le dio 3, al tercero le dio 2, al cuarto le dio 1. Sin embargo, la Biblia registra que le dio una mina a cada siervo, por eso eran 10. Después vamos a examinar un poco esto. ¿Qué pasó? Pues él llamó a los siervos y les dio una orden. Dijo, vea, aquí hay 10 minas, ustedes deben de hacer negocio con estas 10 minas para que cuando yo vuelva, mientras yo esté ausente, ustedes hagan negocio con ella y esto me produzca. Cuando yo vuelva, ustedes, ¿qué pasa? Pues me den cuenta de lo que ha producido las 10 minas. Listo, por esta parte. Él partió, pero ¿qué pasa? Sus conciudadanos, gente de su misma nación, dice que se alzaron contra él y ellos no querían que este hombre noble reinase sobre ellos. Ellos no querían, entonces ¿qué hicieron? Ellos enviaron una embajada. ¿Y qué pasó con esto? Pues ellos enviaron personas diciendo que ellos no querían que ese hombre reinase sobre ellos. Pasó así. Sin embargo, a pesar de toda su oposición, dice que ese hombre noble regresó ya siendo rey. Lo primero que hizo ese hombre noble, ¿qué fue? Llamar a los 10 siervos, ¿verdad? Para que les rindiera cuentas de qué habían hecho con las 10 minas. Y vemos entonces aquí 3 tipos de siervos. Vemos que el primero, ¿verdad? Dice que le dio una mina y él devolvió 10 minas. A este le dio una recompensa, le dijo, sé sobre 10 ciudades. O sea, le dio, como ya era rey, él le dio el poder de que éste gobernara sobre 10 ciudades. Al segundo que vino, dice el Señor, tu mina ha producido 5 minas. Dice, bueno, buen siervo, tú sé sobre 5 ciudades, tienes poder sobre 5 ciudades. El tercero, ¿qué pasa con el tercer siervo? El tercer siervo le dicen, no, aquí está tu mina. Entonces a este, pues vemos que es diferente. A este lo reprende y le dice que es mal siervo. ¿Por qué? Porque la orden era que negociara, no que guardara. Es sencillo. Pasado esto, entonces reprendió a este siervo y últimamente se encargó de aquellas personas que habían mandado una embajada para que no fuera rey. Y a estas personas sí, ¿qué pasó? Le tomó juicio y le dijo, decapítenlas. Vemos entonces ahorita así, en contorno general, de qué es la parábola, sobre qué se trata la parábola de las 10 minas. Ahora sí, vamos a estudiarla. Vamos a estudiar la parábola. Y comenzamos con el versículo 11. Versículo 11. Este ya lo desarrollamos. El versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Primero vemos aquí a un hombre noble. ¿Qué es un hombre noble? Es una persona que pertenece al ambiente de la monarquía, del rey. ¿Ok?
¿Qué quiere decir esto? O bien que era un familiar o era muy cercano al rey. Tenía una relación allí. Tenía una relación. Entonces vemos que esta persona estaba muy relacionada con el tema del reinado. Entonces vemos que este rey, ¿qué pasa? Que este hombre, que es noble, que pertenece a la nobleza, parte hacia dónde? Hacia un país lejano, no dice nombre, para recibir un reino y volver. Aquí vemos entonces de que este hombre parte para recibir un reino, pero él no va a reinar allí, a donde fue, sino va a reinar de donde partió. O sea que este rey va a reinar, va a gobernar a donde partió, donde él estaba anteriormente. Versículo 12, versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Llamó a 10 siervos suyos y le dio 10 minas. La pregunta de hace rato era: ¿le dio de manera diferente minas a sus siervos o le dio de igual número, de igual cantidad a ellos? Vamos a ver esto. Vamos por favor al versículo 16, donde dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Vemos que aquí está en singular y es una mina. Tu mina ha ganado 10 minas. Ese es el primer siervo. Vamos al versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Entonces vemos también hablando en singular: tu mina ha producido 5 minas. 2 siervos hablando en singular. Tercero, 20, versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina. Entonces de esta manera podemos decir que cada siervo obtuvo una mina, ¿verdad? Por igualdad. Si nosotros vamos a la versión Palabra de Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, vamos a ver qué nos dice. Versículo 13. Él llamó a 10 siervos suyos, a cada uno le dio la misma cantidad de dinero. Esto dice la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces vemos en el versículo 13 de que le dio la misma cantidad a todos. Y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Y no simplemente se quedó allí con darle la misma cantidad, sino que el versículo nos indica de que le dio una orden a estos siervos: negociar entre tanto que vengo. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué son conciudadanos? Pues son personas que pertenecen a la misma nación, al mismo territorio donde ellos viven. Popularmente se le conoce como paisanos aquí en Colombia. Entonces si alguien es de aquí de Neiva y yo soy neivano, pues él es conciudadano mío, porque ambos somos neivanos. De esto trata. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Ellos le aborrecían y enviaron tras él un grupo, unos voceros, que daban un mensaje específico, y era: no queremos que este reine sobre nosotros, ¿verdad? A pesar de que eran paisanos. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, a pesar de que había oposición, a pesar de que
los conciudadanos no querían de que él reinara, pues esto no se dio, simplemente él se convirtió rey. Y él volvió como rey. Y lo primero que hizo, aquí nos nombra, es que mandó a llamar ¿a quién? A los siervos, a los 10 a quienes había dado las 10 minas. Entonces él vino aquí a pedir cuenta. Versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. De aquí para adelante comenzamos a ver los 3 siervos, ¿verdad? Comenzamos a ver 3 siervos. Y quiero darle un nombre pues especial a cada siervo. Y el primero es aquel que busca la excelencia. Tengamos esto en mente, después lo desarrollaremos. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Vino el otro siervo y a ese también le dio el poder de gobernar sobre 5 ciudades. Este otro siervo es aquel que trata de agradar a quien, a su señor, ¿verdad? Que trata de agradar a su señor, a su amo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos un siervo que busca la excelencia y otro que trata. Este no produció 10 minas, produció 5, pero trata de agradar a su señor. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual tengo guardada en un pañuelo. Es como si yo pusiera esa imagen, más o menos así. Llega, saca del bolsillo su mina y le dice: mira, aquí está tu mina, tenga su mina, tenga lo que le pertenece. Sin embargo, vemos que esta no era la orden, este no era lo que había dicho el noble. Él dijo: negociad, no guarden las minas. Lo que dijo es: negociad. Y hay una gran diferencia allí. Vemos que hay un incumplimiento por parte de este siervo. Vamos a ver qué sigue. Dice el siervo: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces la actitud de este siervo es que, aparte de que no cumple, ¿qué pasa? Se excusa. Y se excusa y le echa el agua sucia, como se puede decir. ¿A quién? A su amo. Dice: tú eres muy severo, yo sé que tú eres muy severo y que tú quieres sacar donde no sembraste, que tú quieres obtener ganancias donde no trabajaste. Vamos a ver cuál es la reacción del hombre noble, ya aquí en este entonces rey, porque fue lo primero que hizo cuando vino ya como rey. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Aquí es la reprensión que le da el rey, el hombre noble, a su siervo. Dice: tú quieres excusarte y yo con tus propias palabras te voy a juzgar. Si tú sabías que yo era así, que yo soy tu amo, entonces ¿por qué no lo hiciste más deprisa? ¿O por qué, si tuviste miedo, por qué no lo guardaste en el banco? Aquí lo que está diciendo es: tú eres inexcusable. No trates de irte por los lados, no trates de echarme la culpa, bien sabiendo que tenía la culpa el siervo. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionaron los otros siervos? Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. O sea, él tiene 10 minas. ¿Cómo le vas a dar otra mina a él? ¿Por qué no le das al que tiene, no sé, 5? O a aquel que tiene pocas. Y aquí va la respuesta.
Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Vemos algo muy importante en esta parte. Vemos algo muy importante. Y es que Él le quita esa mina. Él le quita esa mina y la da al que tiene más. Y la respuesta de Él es porque aquel que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún de lo que tiene, se le quitará. Y eso sirve para aclarar un poco acerca de un mito que se escucha popularmente. Y es acerca de que la persona cuando comienza a leer acerca de las escrituras, ¿qué pasa? Se vuelve loca. Dice, ¿cómo leer las escrituras? Porque te vuelves loco. Te vuelves loco. Te vas a enloquecer si comienzas a leer. Sin embargo, dice la palabra que no, que es totalmente contrario, porque al que tiene se le dará. Entonces vemos aquí de que no es que se vuelva loco por tratar de buscar al Dios que es el principio de la sabiduría, sino que aquellas personas simplemente no comprenden. Porque al igual que las personas que no entendieron el significado de las parábolas, son estas personas. Porque simplemente se queda ¿en qué? En la historia terrenal, no en el mensaje celestial, en el mensaje espiritual. Es por esta razón. Pero ciertamente el que tiene se le dará. Y si eres una persona que estudia las escrituras, que te esfuerzas por aprender acerca del carácter de Dios, tal como Él es, no simplemente con un conocimiento tergiversado, creándose un Dios a su semejanza, a su imagen, sino que vienes aquí y aprendes realmente de lo que es el carácter de Dios y comienzas a ver cosas especiales que quizás para otros dicen, no, eso es locura, está loco, está borracho. No, y es por eso. Entonces un poquito para aclarar ese punto que aquí nos brinda el pasaje y que debemos de tocarlo. En el versículo 27, final ya, dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. A los siervos vemos que se le da un pago por su labor. Vemos que se le da un pago al siervo que busca la excelencia, al siervo que trata de agradar a su Señor y al siervo que cataloga aquí como siervo malo. Siervo malo. Así lo cataloga. Sin embargo, hay algo en común dentro de ellos, a pesar de que sean diferentes, y es que ellos pertenecen al mismo amo y que ellos son siervos. De una manera u otra, tenga sus diferencias, son siervos. Estos últimos que nombran en el versículo 27 dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlos delante de mí, estos no son siervos. Y vemos que al último siervo le hace una reprensión. Le hace una reprensión. Una reprensión fuerte. Pero a los últimos, aquellos que no querían que reinase, eso sí le van peor. Porque eso no es una represión. Eso es un juicio. Es un juicio. No es lo mismo reprender al hijo a decapitarlo. No es lo mismo. Y a estos últimos que dice, traerlos y decapitarlos. Ya era rey. Ya era rey. Tenía toda la potestad, tenía todo el poder para hacerlo. Y debía de hacerlo. Porque al rey lo menos que le conviene es que sus enemigos estén dentro de su territorio.
Así que de una vez por todas hizo limpieza. Versículo 15 dice: aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces aquí nos habla acerca de pedir cuentas, ¿verdad? Que él viene y pide cuentas. ¿Cómo sería esto en el significado? Si vamos a Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Cada uno de nosotros de la misma manera debemos de rendir cuenta a Dios, así como hicieron estos siervos. Seguimos. Desde el versículo 16 hasta el versículo 23 nos habla acerca de los siervos, de los tres tipos de siervos. Vemos primeramente el siervo que busca la excelencia, el segundo siervo que es el que trata de agradar a su amo, y el tercero que el mismo Jesús lo cataloga como el siervo malo. De los primeros dos sabemos que son buenos siervos. Del tercero, ¿qué sabemos? Que es mal siervo. ¿Cómo podemos dimensionar eso de un mal siervo? Si al fin y al cabo todos son siervos. Pues el siervo malo lo podemos ejemplificar como el siervo asistente. El siervo asistente. El siervo que no es proactivo. El siervo que va como por inercia. El siervo que ocupa simplemente un espacio dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Mas, sin embargo, cuando su amo le encomienda algunos requerimientos a él especiales, dice no. Simplemente dice no. Y fuera de eso, ¿qué pasa? Ahí está la característica de ese siervo asistente, solamente. ¿Qué es cuál? Se excusa y le echa la culpa ¿a quién? A su amo. Esa es la calidad del siervo solamente asistente. Claro que hay que congregarnos, pero es que la labor de predicar no es simplemente para el pastor o simplemente para el predicador o para el evangelista. Es de todos. Es de todos. ¿Cómo quisiera que lo catalogaran a usted? ¿Siervo bueno o siervo malo? Dice, no, pero yo soy siervo. Claro, pero ¿cómo quieres que te cataloguen? ¿Siervo bueno? ¿Siervo malo? ¿En qué grado de mediocridad puedes llegar a estar? Es importante que reflexionemos un poco acerca de esto. Dice que esos siervos también tienen galardones. También tienen galardones. Cuando habla acerca en el versículo 17, nótese, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Algo de tener en cuenta acerca de esta parábola es que no habla acerca de la salvación. No habla acerca de la salvación, ciertamente. Sí dice acerca de 10 ciudades, sí dice una recompensa, pero esa recompensa no es la salvación. ¿Por qué no puede ser la salvación? Porque aquí estamos hablando de siervos. Por esa sencilla razón. Estamos hablando de siervos, de personas que pertenecen a un amo. Si ponemos eso en el ámbito cristiano, hay muchos siervos también, muchos fieles, hay muchos seguidores de Cristo, hay una iglesia entera que es suya, pero vemos también que hay tipos dentro de esa iglesia, ¿verdad? Pero todos ellos hacen parte, sin embargo son diferentes. Son diferentes. ¿Y qué es lo que pasa? Dios va a dar una recompensa, Dios va a dar un galardón. Su salvación la tiene, está asegurada. ¿Por qué está asegurada la salvación? Porque la salvación no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos. Bien dice la palabra de Dios que la salvación es, ¿qué? En términos, es gratuita, es misericordia que Dios ha tenido con nosotros, solamente es por su gracia. Esa es la salvación, es por su gracia, no es por obras.
porque si fuera por obras, pues simplemente no tendríamos salvación. Pero aquí sí está hablando acerca de esa obra que hacen esos siervos. Está hablando acerca de esa obra que hacen esos siervos. Y que unos siervos la hacen de una forma y otros siervos la hacen de otra forma. A pesar de que sea un requerimiento y sea un mandamiento de que Dios dejó en la gran comisión de ser discípulos, de predicar el evangelio. Pero unas personas lo hacen de un modo, otras personas de otro, otras personas no lo hacen. Y Dios, ¿qué pasa? Dios sí va a pedir cuenta de esto. Dios sí va a pedir cuenta de esto. Y hay un galardón. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 3, versículo desde el 11. Dice: la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. La base. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada uno ha hecho. Así que si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Aquí vemos que aparte de que la salvación es por gracia, Dios además nos premia. Da unos galardones. ¿Por qué? Por esas obras, por ese cumplimiento que nosotros hayamos hecho. No es la salvación, no está hablando de la salvación, porque la salvación no depende de nosotros. Haciendo buenas obras yo no me salvo. Pero sí está hablando acerca del galardón que le da a estas personas. Muy diferente. Salvación a galardón. Y esto cobijaba hasta el versículo 23. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Versículo 24. Dice que quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ciertamente Proverbios 2, capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Viene el conocimiento y la inteligencia. Vemos que es Él el que da la sabiduría. Pero aquí, en esta parábola, aquí en esta sección dice que quita. Entonces Dios da esa sabiduría. Pero si tú no la utilizas, Él le da esa sabiduría a quien sí la está utilizando verdaderamente. Vuelvo otra vez, no es que la Biblia vuelva loco. Y no es porque unas personas sepan más que otras, sino que Dios ve que al que tiene se le da, y al que no tiene, aún de lo poco que tiene, se le quita, a pesar de que son siervos. El último versículo 27 dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Así finaliza. Hay una corrección del último siervo, al que considera mal siervo, y a los otros que dicen: hay un juicio. Y ese es el juicio. En el significado, que estamos en la parte del significado, Cristo va a venir un día, en su segunda venida, y va a tomar cuenta de cada uno de nosotros. Y ese es el día del juicio. Y a los siervos, ¿qué le va a decir a algunos? Siervo bueno, siervo malo. Pero, bueno, es siervo. Pero ¿qué pasa con aquellos otros? Aquellos que no pertenecen. Aquellos no le van a decir siervo. Aquellos, ¿qué va a pasar con ellos? Va a ser juicio sobre ellos. Apoyemos este idea de pensamiento con un versículo. Apocalipsis 6,
desde el versículo 15. Dice: la gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas de las montañas. Todos se escondieron: reyes, gobernantes, generales, ricos y poderosos, esclavos y libres. Todos le decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie podrá sobrevivir. Últimamente vemos aquí que la aplicación. ¿Qué pasa? Todos tenemos ese conocimiento general. Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero aquí lo describe Apocalipsis que también es ira. Que también es ira. Así que tenga cuidado. Cuando simplemente alguna persona le dice y le palmetea a la espalda: todo va a salir bien, no se preocupe. No se preocupe, que Dios es amor. No se preocupe, que al fin y al cabo Dios es amor. Tenga cuidado con eso, porque de ese Dios que está predicando no es el verdaderamente Dios de las Escrituras, porque está ocultando, porque está apartando un atributo que es parte del carácter de Dios, y es que Dios es justo. Dios es justo y Él no pasa al impío. ¿Por qué? Él no pasa al impío por aquella persona que no ha cometido nada. No. Él no pasa al culpable. Él no lo pasa. Entonces vemos que aquí nos habla acerca del reino de Dios y nos da a conocer acerca de cómo es ese reino. Vemos que hay un Señor, ¿verdad? Y vemos toda la historia. Desde que Jesús está aquí, va y se corona, vuelve y pide cuentas, y es el día del juicio. Aquí nos está mostrando a manera así, diría yo, como destellada, acerca del reino de Dios. Aquí nos está mostrando acerca también de cómo es su venida, qué carácter, qué va a ser, va a venir a juzgar. ¿Qué podemos aprender acerca de esta parábola? ¿Qué podemos aprender? Bueno, primero que todo, es que dice que hay que hacer tesoros en el cielo. Dice que negociar con la mina. Hay que hacer tesoros con esta mina. Hay que hacer tesoros con esta mina. Hay que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. No hacer tesoros, no llenarse de riqueza a costa de otras personas que simplemente, inocentemente, son enredados, pongamos así en esa palabra, por aquellos que hacen mercadería en el Evangelio. Segundo, hay que ser buenos siervos. Es muy importante tener en mente que a pesar de que estamos en una congregación y que si Dios nos ha llamado, no tengamos la mentalidad mediocre, sino que cuando venga a pedir cuentas, diga: buen siervo, buen siervo. Tercero, hay mucho que hacer con esta mina. Y puede concluir uno con esta pregunta: ¿cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Qué tanto has utilizado esta mina? Eso sería a modo de reflexión para que finalicemos. Oremos.